El estatuto de Morena es muy claro. Quien se encarga de las encuestas son dos entes, dos órganos colegiados, que son la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas. Comisión Nacional de Elecciones y Comisión Nacional de Encuestas. Y como ya señalé, pues son tres órganos colegiados que tienen que ver con este proceso de selección. Bueno, el artículo 44, inciso S, señala que la realización de las encuestas la va a llevar una comisión que es la Comisión de Encuestas y que los resultados de sus sondeos, análisis y dictámenes son inapelables. Yo quiero dejar muy claro esto porque la gente que no conoce Morena cree que este proceso fue discrecional, cree que las decisiones fueron ocurrencias, cree que los órganos que intervinieron, pues no, que debería de ser nada más conciliábulos entre aspirantes. Pues no, resulta ser que no. Ajá. ¿Por qué? Pues porque todo lo que vimos se siguió de manera estatutaria. ¿Cuál es el problema? Pues que la gente no conoce. Ese es el problema. Y como no conocen lineamientos internos, como no conocen estructura del partido, como no conocen funciones, pues entonces lo que sucede es que deciden o creen que se están haciendo las cosas mal o que se están haciendo las cosas al capricho de alguien. Síntesis. 6 puntos que quiero sintetizar, que deben de quedar claros si queremos hacer un análisis serio de este proceso. Primero, debe ser claro que se trató de un método estatutario, no discrecional. Segundo, que las reglas fueron emitidas por la máxima autoridad de Morena entre Congreso y Congreso por unanimidad. Tercero, las reglas fueron emitidas por un órgano colegiado con representatividad nacional. 4, las reglas no fueron emitidas ni por un grupúsculo, ni puestas entre los mismos aspirantes. Hay gente que cree que las reglas las puso el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado. No. Hay gente que cree que las reglas las puso el Comité Ejecutivo Nacional. No. Hay gente que cree que las reglas las puso la Comisión Nacional de Elecciones. No. Las reglas fueron emitidas por el órgano de máxima autoridad de Morena. Las reglas fueron aceptadas y firmadas por todos los aspirantes, por lo que no tiene ningún sentido, sinceramente, ningún sentido, que personas que no pertenecen al partido o que acaban de afiliarse quieran dictar sus propias reglas o evadir lo dictaminado por el Consejo Nacional. Ese punto sexto me parece clave. Repito, si yo ni siquiera estoy dentro de un partido y ese partido fija sus reglas para elegir a un coordinador nacional, ese partido tiene todo el derecho de elegir a su coordinador con sus métodos estatutarios. Pero ¿qué sucede en Morena? Estoy viendo lo que dice ER. Quien no conoce las reglas no tiene bases para criticar. Muy bien, ER, eso es correcto. Es correcto. Si yo no conozco las reglas, no tengo bases para criticar. Y luego dice Carlos Cervantes, ningún proceso es válido cuando se pospone el conteo de las boletas en lugar de llegar a contarlas. Pues yo le pediría a Carlos Cervantes que, como yo, nos diera un artículo
en el estatuto de Morena un inciso, una fracción, en donde se señale lo que dice Carlos Cervantes. Yo no conozco ningún artículo del estatuto que señale eso. Y como ustedes pueden ver, yo lo que acabo de presentar no son dogmas, no son creencias, no es que Ángel Valderas cree que el método es estatutario, no, ya les mostré lo que marca el estatuto. Precisamente eso es lo que genera confusión. Cuando se pospone el conteo de las boletas, en lugar se debe de anular el proceso. Pues eso, ¿dónde dice? Si eso dice en un club de amigos de Timbuktu, pues eso se aplicará en el club de amigos de Timbuktu, pero no se aplica al proceso interno de Morena, porque Morena tiene sus propias reglas y todos las aceptaron. Bueno, pero vámonos a más. La encuesta fue llevada a cabo estatutariamente por la Comisión Nacional de Elecciones y se llevaron a cabo 4 encuestas espejo. Las encuestas espejo tienen como fin el control de que la encuesta tenga resultados no manipulados. Entonces, se hace una encuesta por la Comisión Nacional de Elecciones y luego se hacen otras 4 encuestas llevadas a cabo, ojo, por empresas elegidas por sorteo entre las 2 propuestas por cada aspirante. En este caso hubo 6 aspirantes. Cada quien podía proponer 2. En total se podían proponer 12 casas encuestadoras. ¿Quién dijo eso? El Consejo Nacional. Esas fueron las reglas del Consejo Nacional. Esas fueron las reglas aceptadas por todos los participantes. Todos aceptaron eso, pero además eso fue planteado por el Consejo Nacional de Morena. ¿Quieres entrarle? Este es el procedimiento. ¿No quieres entrarle? Pues entonces no puedes aspirar a ser coordinador nacional de este partido. Así de sencillo. Luego, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, si cada aspirante propone 2 casas encuestadoras, se tendrían que sortear 12 casas encuestadoras. Gerardo Fernández Noroña declinó esa prerrogativa, no propuso ninguna casa encuestadora, los otros 5 sí, entonces hubo 10 casas encuestadoras que se sortearon y se eligieron 4 por sorteo y todos estuvieron presentes en ese sorteo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que un contendiente no aceptó porque tuvo la mala suerte de que una casa encuestadora propuesta por él no salió. La muestra fue de un tamaño de 2.500 personas. Más adelante voy a hablar de las 2.500 personas. Pero como hubo 4 encuestas espejo, cada una con el mismo tamaño de la muestra, 2.500 personas, estamos hablando de 2.500 personas más 10.000 encuestas de control, con 4 casas encuestadoras distintas. Y no encuestas telefónicas con robot, no encuestas telefónicas con personas, sino encuestas telefónicas con vivienda. Bueno, ¿y qué fue lo que vimos? Pues lo que vimos fue que Marcelo Ebrard presionó para que se modificaran las reglas puestas por la máxima autoridad de Morena, lo que no se debería de haber concedido.
se le concedió, pero no se le debería de haber concedido, porque el Consejo Nacional mandató sorteo, se eligen 4 de las propuestas, punto. El que le tocó y el que no le tocó, no le tocó. Imagínense, es como si yo rifo mi gato y luego alguien dice, no, no me tocó tu gato, entonces que se vuelva a repetir porque no me tocó mi gato, y entonces como no me tocó el gato, entonces pues que se repite el proceso. No, no, no. Y entonces vemos el mismo Marcelo Ebrard que agradece a Ricardo Monreal porque Ricardo Monreal, con tal de no detener el proceso, dijo, la encuesta que salió insaculada de la que yo propuse, la retiro y den la entrada a una de Marcelo Ebrard. Eso ya fue ajustar las reglas al gusto de Marcelo Ebrard, porque eso no debería de haber sido. Pero se lo concedieron. Bueno, vámonos a los resultados. Miren, aquí están los resultados. Los tomé de Rompeviento TV. Seguramente los generó pie de página, pero bueno, agradecemos. Y